decir, como error, de cierta manera. Es decir, crees diagnosticar algo cuando te equivocas, hay algo diferente. Es decir, puedes creer en una definición de lo humano solo como si asumes que te has equivocado. Y a partir de esa equivocación, decir, sí, la especie humana existe, pero existe como lo que yo no he sabido ver, no como lo que yo veo. Muy bien, creo que estamos consumiendo el tiempo, Sí. igual estamos ya fuera de tiempo. Pues sí, ¿Qué no te sé. parece si lees un poco más y abrimos un turno de preguntas o así? Vale, pues lo que prefiráis, a mí me da igual. Sí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Pues Yo creo que hemos reloj. Las 9 menos 25. 9 menos 25. bueno, yo creo que igual puedes leer otro poco, ¿no? Vale. Te han quedado varias secciones así sin tocar. Bueno, vale. Pues voy a leer algo de esa última parte. La última parte del libro, que quizás es un poco como más luminosa, más esperanzadora, ¿no te parece un poco? Bueno, Pues, como me preparo, No, es yo que creo que esa después de esperanzadora- mucho cortocircuito del lenguaje que hay en fármaco, sí. quizás es como una vuelta hacia cierta... Yo creo que lo que hay es una fluidez en el ritmo. O sea, que Sí. decir, hay un ritmo más amable y aparentemente ese caudal más Sí. apacible te puede llevar a engaño, pensar que hay luz. Pero yo creo que es una luz muy oscura. Sí, sí, O sea, ¿verdad? que- No, una luz. son parajes muy desolados, páramos. Sí. Páramos donde puede aflorar una vida, pero es una vida siempre muy, muy mutante, muy marginal, ¿no? Sí, es verdad, la marginalidad también, ¿verdad? Reconocido. Sí. Esta última parte así tiene como... Es como una especie de panorámica casi urbana, de cierta manera, ¿no? Hay como una ciudad, hay como muchos personajes que algunos se repiten, como ese joven directivo, ¿no? Y de hecho es casi la apoteosis de los fantasmas, ¿no? Porque está Sí, rodeado de fantasmas. De hecho, totalmente. la voz que enuncia el credo es un fantasma más. Un fantasma Es más. la coreografía Sí. de la disolución, ¿no? Una coreografía, ciertamente. Pues esa parte empieza así. Hacia una nueva forma. Hacia una lentitud ajena a los contornos de la luz y de la noche. Extraña el pensamiento que dibuja en círculos su ausencia de salida y su imposible pausa. Contraria a la pulsión eléctrica que hace rodar las calles, mas nutriéndose en ella, conformándose en ella, algo comienza a despertar. No existen mapas para estos territorios. Es un proceso mudo, un recorrer de carne sobre acero, un síntoma de aliento en lo inorgánico. Igual que una cadena en la que cada eslabón fuera el primero pero jamás el último, ha comenzado hoy y hace milenios, aquí y en 1000 lugares. Sus escamas son máquinas y cuerpos que se acoplan, orificios en la piel, fronteras degradadas, sistemas inestables que abren muros y pupilas al espasmo de ser otro, de ser nadie y no poder volver. Voy a leer fragmento al azar. Las paredes del suburbio donde alguien se pregunta, ¿y si un poema pudiera deformar la realidad, filtrarse por sus poros, sustituirla lentamente como una ósmosis? Las calles que se curvan bajo el peso de la imaginación, avenidas enteras, estaciones del metro surgidas de la nada, un túnel de locura que une Tokio, Nueva York, Shanghái, Ciudad de México, Berlín. Palabras que se injertan en la mente colectiva y crecen poco a poco hasta romper el techo de esta cárcel de cristal. Sin duda, es posible. Solo queda saber si ese nuevo mundo sería mejor que este u otra inmensa, irrespirable pesadilla. Creo en estas palabras como un gélido interfaz al que nos conectamos, con la piel encriptada y la conciencia bajo cero. Creo en la obsolescencia programada de todas las creencias, habitáculos, definiciones. El tiempo pasa lento y correoso mientras todo se acelera hacia el instante en que el desgarro abre sus puertas, se detiene y te adentra confundido en la marea, el roce entre tu mundo y la potencia imprevisible de la masa. El tren abre sus vértebras no solo para ti, mas su presencia absorbe gestos, trayectorias, alternancias de luz y oscuridad, texturas, voces, cada pigmentación de cada rostro, el contraste entre unos labios entreabiertos y la villa de metal que cierra un cuerpo a la mirada,
la blancura de la piel bajo el tejido negro, la fluidez con que la muchedumbre se desmiembra y recompone, en intervalos rítmicos, la imposibilidad de hallar aquella sombra, ojos sin párpados, entre la multitud. Todo ello registrado bajo la pantalla digital de tu pequeña cámara, la mínima biopsia de todo cuanto ves, sientes o escuchas, el débil equilibrio entre tus ojos y la córnea artificial que la resume. Afila aquí tus ojos, dice alguien, y desgarra con ellos el tejido que me asfixia, esta crisálida, la rígida membrana de la luz, el eco de los pasos registrado en el cemento, cada rutina y subrutina, cada dígito incendiado tras el iris, este fluir de sombras que me arrastra a callejones circulares, oficinas circulares, pensamientos circulares, incluso el sexo circular en esta hora en que los amantes sienten con más violencia la opacidad del cuerpo. Te dirán que ese círculo es tu vida, te dejarán hablar y respirar solo si permaneces encerrado en estos márgenes, solo si reproduces la lógica amputada de sus gestos, tan solo si no intentas hacer inevitable lo imposible. Y un fragmento de la segunda parte. Un yo calcáreo, inmune, tejido fibrilar, no más que costra. ¿Es eso lo que quieres? Bueno, yo creo que si queréis podemos abrir la conversación para que podáis preguntarle o comentarle cualquier cosa a Rubén. Y bueno, simplemente por mi parte no puedo hacer otra cosa más que recomendaros encarecidamente el libro, porque realmente no es tan común ver libros así. O sea, libros tan ricos, tan geológicos, con tantas capas, realmente es una sorpresa encontrárselos en este mundo donde muchas veces la exigencia en poesía es la visibilidad total y la escritura en línea recta, ¿verdad? Una palabra detrás de otra, o sea, encontrar a alguien que desplaza el lenguaje y el pensamiento y que se preocupa de que el poema piense la realidad de una manera drástica, o sea, cuerpo a cuerpo, con esa visceralidad. Eso es lo que intento. No es tan común, y por eso bueno, yo te doy las gracias. Bueno, gracias a vosotros. Y a ti por tus palabras tan amables. Os amables. recomiendo de verdad el libro, porque es un libro impresionante, simplemente. Así que bueno, si queréis conversar o comentar cualquier cosa, pues... Siempre este silencio tiene algo muy interesante, ¿no? Cómo se hace cuerpo el silencio. Sí. No entiendo todos perfectamente porque soy inglés, pero Sí. para mí una cosa, estaba profesor de alumnos con problemas mentales para aprender, como Sí. síndrome de Down, autismo, Sí. parálisis cerebral, con frecuencia con problemas muy profundos. Sí. Y niños, adolescentes, sin sistema de lenguaje interior. Sí. No puedo identificar, no podemos Sí. en el pasado identificar nada palabra, pero Sí. su vida es totalmente de este momento. Sí. Vive So, como en el pleno presente, ¿no? Una especie de presente total, ¿no? Sí, en cierta manera. Sí, pero hay, por ejemplo, una chica Sara, hay algunas ruidas. ¿Cómo es? No, ¿por qué? No entiendemos por qué. Sí. Pero cuando era joven, con frecuencia aquí, Sí. y era necesario para remover. So, tiene memorias Sí. de sonidos, pero no tiene Sí. palabras por esto. So, Sí. para mí, muchas gracias, es muy interesante. Ah, gracias.
Sí, sí, ¿no? Lo que cuenta es parecido a esa experiencia que trato de plasmar en una parte del libro, ¿no? De esa experiencia como una persona adulta de pronto que se siente que no tiene recuerdos. No tiene recuerdos, pero incluso recuerda hasta el punto de no saber ni su propio nombre, pero lo curioso es que no era una experiencia angustiosa, que podría haberlo sido, ¿no? Sino una experiencia hermosa, ¿no? Una experiencia de calma, de placer, ¿sí? Lo cual era muy desconcertante, ¿no? O sea, por Los dos partes. Sí, sí, sí. ¿Has visto en TED Ujú. Talks Sí. la mujer con un problema, stroke en inglés, no sé la palabra? Sí, es como un ictus, ¿no? Sí, Un derrame cerebral. Y Sí. una parte de su cerebro será totalmente. Sí, Y por algunas horas, solo con luces, sonidos, sin voz interior. Sí. Es muy, muy interesante para ver si no es sí, sí, sí. just look at Hay stroke. una TED película. Sí. Talk Sí. and stroke is Ujú. Sí, sí, sí. científico. ¿Y hay una película sobre ese tema o un libro sobre ese caso, ese Sí, caso sí, clínico? creo este mujer es posible en Sí. libro. Pero para mi referencia es solo TED Sí. Talks and stroke. Ajá. Sí, ¿Has sí, visto sí, sí. este? ¿Ya? No, yo no he visto ese, pero conozco el programa. O sea, quiero decir que es cuestión de buscar. No Ya. lo conozco. Pero bueno, Pero es a mí muy, me muy hace recordar interesante. un poco a Oliver Sacks, ¿no? Y Sí. ¿no? Él contaba también casos parecidos Claro. y como al final luego, o sea, bueno, no sé, quizá la primera parte, pero luego también las otras en el fondo son como, podrían ser perfectamente testimonios de Oliver Sacks, cada uno de ellos. Y yo creo que, bueno, la sensación que a mí me ha dado al leerlo es buscar esa especie como de desencajar un poco el cerebro sin padecer esa enfermedad, ¿no? Y encontrar en esa otra mirada, pues como, no sé, otras posibilidades, ¿no? ¿Por qué el mundo tiene que ser el que nos han dicho que es? ¿Por qué esa, ¿no? Lo que él decía? Sí. O todos, yo muchas veces me preguntaba, ¿no? Los casos cuando leía a Oliver Sacks, ¿no? Porque había una mujer, por ejemplo, que de pronto sentía como que una pierna no era suya. Claro, porque tenía el sentido de la propiocepción o algo así, como que se le había eso roto, que es el sentido que nos hace saber que este brazo es mío y no es de otra persona. Entonces ella se asustaba muchísimo, Claro. porque decía, ¿quién me ha puesto aquí una pierna? Sí, Claro, es verdad, ¿quién me ha puesto aquí una pierna? ¿Por qué de pronto mi pierna claro. la entiendo como algo, porque me lo han dicho desde que he nacido, ¿no? Sí. Y eso no lo ponemos en cuestión. Entonces, bueno, no sé. A mí un poco el libro sí también me ha llevado a todas esas, quizá como a otros posibles lugares desde donde ver o entendernos. Bueno, me alegro que sea así. Sí, sí. La poesía como cuerpo extraño, ¿no? Precisamente, Claro. sobre algo que es tuyo, pero que reconoces como una prótesis. Exactamente, sí, la misma escritura, la misma lectura son prótesis también. Es decir, esa experiencia del cuerpo extraño es la que se produce también con la escritura, con la lectura o cualquier experiencia artística que es así de intensa. Es decir, lo reconoces como tuyo, pero al mismo tiempo es ajeno y es violento hacia ti, ¿no? Ejerce una violencia en tu cuerpo, ¿no? O en el cuerpo de tu mente, por así decirlo, pero al mismo tiempo la necesitas, porque si no, no estaría disfrutando de esa lectura o de esa contemplación o de lo que sea. Entonces, claro, hay una experiencia de cierta manera parangonable a esa que comentas de Oliver Sacks, ¿no? Y de sus pacientes, ¿no? Con el cuerpo extraño, ¿no? El síndrome del, ¿no? Se llamaba del miembro fantasma, ¿no? Lo que mencionas, ¿verdad? Síndrome del miembro No es fantasma. exactamente lo mismo. El miembro fantasma ¿No? es otra cosa. Que Eso es también cuando muy- alguien está amputado, ¿verdad? Claro. Y cree... Ella no sí. tenía una amputación. Ahí yo no sabía eso, pero por ejemplo, por lo visto tenemos una especie como de sentido Sí. que... Que es lo que hace que la unidad que tú concibas tu cuerpo como un todo. Exactamente. Exactamente, sí. Ahora recuerdo, el nombre de ese síndrome, hay un nombre muy gracioso además, perdona que te frene, que sí, yo he leído sobre casos sobre eso. Concretamente lo llamaban, uno de los nombres que tenía el síndrome del doctor Strangelove.
¿no? Por el personaje ese de Kubrick, ¿no? Que con la mano hacía así, ¿no? No podía controlar su impulso fascista, ¿no? De hacer... y él intentaba con la otra mano frenar su impulso nazi, ¿no? Pues uno de los nombres de ese síndrome era el síndrome del Doctor Strangelove, porque claro, había uno de los casos que yo leí que era muy, bueno, divertido y al mismo tiempo terrible, ¿no? De que jugando al ajedrez, ¿no? Pues una mano deshacía las jugadas que hacía la otra y cosas así, ¿no? Y se pegaba tortas a sí mismo, ¿no? Y entonces pues se cerraba la mano y claro, parece muy cómico así contado, ¿no? Pero tiene que ser algo realmente terrible. Es decir, ya no solo que no sintiera la mano, porque claro, lo que tú te refieres a Oliver Sacks sobre todo es que es la conciencia del cuerpo, de la unidad del cuerpo, la tiene fracturada por algún lado. Y entonces pues dices, mi brazo no es mi brazo, mi pierna no es mi pierna, esto es como ese maniquí que hay ahí, lo que tengo aquí en realidad, o es un brazo o una pierna de otra persona, pero en el caso del síndrome de Doctor Strangelove directamente es que la mano cobraba vida. Era como si parte de su mente, ¿no? Manejara, ¿no? Él sentía su brazo como una otra edad hasta el punto que no lo controlaba y que hacía acciones que eran contrarias a su voluntad, ¿no? O sea, hay un campo muy interesante de la neurología y todo es muy fascinante, ¿verdad? Sí. No sé, creo que has logrado, hablabais de, yo creo que también es como un espacio, la configuración de un espacio extraño que es el de la habitación, de la clínica, incluso formalmente los guiones verticales son aquí a pared casi, o son el mismo cuadro puesto enfrente, es decir, a lo largo de todo el libro se van picoteando todos estos elementos que has ido comentando, un espacio extraño pero para nada limitado, sino que disparado, es decir, sí. Más allá de este guión vertical, sí. de esta tachadura, una extirpación en la clínica, están continuamente extirpando cosas, es decir, están tachando elementos de nuestro cuerpo. Ahora hablabais de tachar o de partir por la mitad con paredes, elementos del lenguaje, del cuerpo, de un edificio. No sé, yo creo que esto es la mejor guía, la guía imposible para visitar esa clínica donde tú estuviste. En serio, además es todo como muy galardiano, como la exhibición de atrocidades me ha hecho pensar también. Sí, la última la última parte del credo. La última parte, sí. Bueno, Ballard, William Gibson, Cronenberg, están ahí gravitando todo eso. Sí, el credo de Ballard hay una influencia muy clara, es casi un guiño, un homenaje. Yo creo que tendríamos que ir todos en procesión ahora a la clínica y descubrir esa pared. Porque hay algo ahí. Hay algo ahí, seguro. Es anestesia. Anestesia para No, yo creo que... Bueno, en todo caso que los anestesien primero, pero yo esa pared creo que tendríamos que verla todos, ¿eh? Sí, algún día tengo que volver a mirarla, pero... Una peregrinación. Sí, seguramente sería muy decepcionante, ¿no? Porque claro, ya tengo la mía, ya he retrocedido, ¿no? Hacia una forma de pensamiento normal, ¿no? Claro, hombre, todo el libro no es resultado de ese proceso, ¿no? Pero sí es verdad que gran parte del libro fue fruto de un arranque de creatividad que bueno, fue posterior a toda esa operación y esa experiencia de la anestesia. Pues bueno, es verdad que tuve un arranque de creatividad a través de eso. Y por supuesto que no, a lo mejor fue algo casual. A lo mejor si no me hubieran operado, pues se hubiera dado la serie de conjunciones, ¿no? de estímulos que me hubieran provocado la escritura de todo eso, pero sí es verdad que a partir de ese momento pues fue como un arranque de creatividad que duró casi un año y que la gran mayoría de los textos de este libro proceden de ahí. Hay otros que son más antiguos, pero la gran parte de eso procede de ahí. O sea que sí, algo se liberaría en cierta manera, algo provocó esa pared extraña. Y nunca había pensado lo del guión vertical, ¿no? Como si fuera un muro, una pared o algo así, ¿no? Ya ves. Pero sí, ciertamente tiene algo de eso, ¿no? Tiene algo muy físico, ¿no? Porque claro, un guión así oblicuo, inclinado a algo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Pero un guión así como cortando hacia abajo es algo que provoca una sensación más física, ¿no? Más como de barrera, o de ruptura, o de quiebro, o de rasgadura, ¿no? Sí. Los signos gráficos y todo eso en el libro son muy importantes. Al fin y al cabo es algo que he aprendido de Emily Dickinson, básicamente, como una de las poetas que más admiro, y también pues Jory Graham y tal, ¿no? Esa utilización del espacio físico
de la página también como algo que es significativo por sí solo, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa? Vamos por aquí. Bueno, Pues sí, ¿no? bueno, yo te voy a hacer una última pregunta. Sí, dímela. Yo no sé, para terminar. Quería preguntarte por... Bueno, la pregunta es muy obvia. Este es el segundo libro de Rubén Martín, el primero de la Geografía del Temblor. 2007. 2007 fue publicado, sí. 2007. Y bueno, median 8 años entre un libro y otro, y son dos universos completamente distintos, ¿no? O sea, quiero decir, tú has vivido varias vidas y reencarnaciones entre un libro y otro, porque uno tiene pocos puntos en común, aunque esta mañana tiramos del hilo y alguna cosa que encontramos. Y quería preguntarte cómo cambia en esos 8 años, o en esos 10 años que median estas dos escrituras, cómo cambia tu concepción de la literatura y de la escritura y qué sucede, porque realmente impresiona mucho pasar de un texto a otro. Sí, sí, no, cambia mucho. Cambia mucho. Mi primer libro, La Geografía del Temblor, de cierta manera, pues por un lado es el pago de una deuda con la tradición, ¿no? De cierta manera, ¿no? De una... dialogar con una herencia recibida, transformar a mi manera concepciones, formas, símbolos. Pero claro, aquí ya, pasados 10 años, entre la escritura de uno y otro hay 10 años, porque yo este libro lo terminé le di el punto y final este mismo año. Y La Geografía del Temblor le di el punto final en 2005. Estamos hablando de 10 años. Es que una persona vive mucho desde entonces. Y vive mucho, pues, experiencias tanto artísticas, ¿no? De pronto comprender mejor otra forma de cine, otra forma de escritura, otra forma de pintura, ¿no? Y todo eso te influye y lo adoptas, lo devoras, lo fagocitas y forma parte ya de tu sistema nervioso. Yo tengo una relación con las cosas con el arte y tal, pero el arte entendido como todo en general, ¿no? La propia escritura, la narración, el teatro, el cine, la pintura, la escultura, muy física. Es decir, yo lo entiendo como algo físico, ¿no? Si no, no me interesa. O sea, si no me produce una reacción física, no me interesa. Entonces esa reacción de contagio y tal, hace que realmente no eres la misma persona cuando ya has recorrido cierto camino en ese sentido. Y aparte, claro, experiencias personales, conocimiento de personas, vivencias con personas, ¿no? Todo lo que se contagia, ¿no? de una persona a otra. Eso es fundamental. Y en ese caso, por ejemplo, claro, ese periodo que vivimos en los blogs a partir de 2008 para mí fue riquísimo. De pronto es que conocer personas que te transmiten un mundo diferente, en plan de decir, lee esto, ve esta película, echa un vistazo a tal artista. Y todos contribuíamos, hacíamos con una especie de comunidad extraña en la que todos nos contagiábamos unos a otros. Y en mi caso, este libro también tiene muchísimo de eso. O sea, esa experiencia digamos, por un lado, de afinidad, de fraternidad que se creó, y de otra edad, ¿no? Porque éramos todos más hijos de nuestra madre y de nuestro padre, ¿no? Como se dice. Éramos todos muy raros. Sí. Y todos nos contagiábamos los unos a los otros, y al fin y al cabo, pues, acabamos siendo, pues, una especie de seres mutantes, ¿no? Muy extraños, ¿no? Y hay mucho de eso ahí en ese libro también. O sea, no creo que fuera posible sin mucho de lo que aprendí, ya no solo como en plan de decir, ¿no? De trasvase de información y de sugerencias, sino también de contacto humano, de ver cómo a otras, ¿no? Ver cómo a ti te afectaba las cosas que veías y que leías, cómo a Ana Hidalgo le ocurría, o como a Lola. Es decir, siempre había esa especie de magma que era algo muy real. Es decir, no eran intelectuales hablando de poesía, ni intelectuales hablando de cine. Era algo que realmente nos jugábamos la vida en ello. O sea, no decíamos, no recomendábamos un libro, en plan, sí, claro, lee, sino que realmente decíamos, lee este libro o muere. No, es decir, era una cosa como que nos jugábamos la vida. Ahí, es verdad, lo tomábamos tan en serio, y creo que es la única manera realmente de disfrutar de las cosas.
O sea, no. Aquí las cosas, eso es, si se toman un poco porque está un poco la salvación del mundo, ¿no? De Jory Graham, ¿no? Completamente. De la poesía, un virus que puede salvar el mundo, pues sí, a lo mejor es verdad. Completamente. Y a partir de aquí, en sistemas inestables, la pregunta maléfica, imposible, que te imaginas algún camino, pues es imposible de ver, no se ve nada. Yo creo que de momento no puedo verlo, pero voy a seguir experimentando con cosas y me gustaría también experimentar el terreno de las cosas colectivas. Es decir, también con una ruptura del yo y del discurso unitario, probar cosas más colectivas, fusión de voces, etcétera, y todo ese tipo de territorios también un poco interdisciplinares. Eso de ahí puede salir un mago más interesante. Máquina líquida, por ejemplo, como el proyecto de Spoken Word que tengo, y cosas así. Y ya ver cómo un poco, pues, como que se va removiendo de material para otro libro como este. Sí. De hecho, bueno, alguien ya te ha llamado el Scott Walker de la poesía. Eso quiere decir que publica de manera exponencial 10 años entre un libro y otro, y dentro de 15 años tendremos el tercer libro de Rubén Martín, y dentro de otros 30, pues el siguiente. Sí, claro. Lo cual me garantiza el éxito y la máxima visibilidad en este mundo de poetas, ¿no? Pero, en fin. Sí, yo creo que sí. Si mantengo ese ritmo, acabaré siendo legendario. Sí. Estoy convencido de eso. Bueno, pues muchas gracias a todos por asistir y a la librería por acogernos. Vale. Te han quedado varias secciones así sin tocar. Bueno, vale. Pues voy a leer algo de esa última parte. La última parte del libro, que quizás es un poco como más luminosa, más esperanzadora, ¿no te parece un poco? Bueno, como me reparo, es que yo creo que después de mucho cortocircuito del lenguaje que hay en Fármaco, quizás es como una vuelta hacia cierta... Yo creo que lo que hay es una fluidez en el ritmo. O sea, que decir, hay un ritmo más amable y aparentemente ese caudal más apacible te puede llevar a engaño, pensar que hay luz. Yo creo que es una luz muy oscura. Sí, ¿verdad? No, son parajes muy desolados, páramos. Sí. Páramos donde puede aflorar una vida, pero es una vida siempre muy mutante, muy marginal, ¿no? Sí, es verdad, la marginalidad también, ¿verdad? Parecido. Sí. Sobre acero, un síntoma de aliento en lo inorgánico. Igual que una cadena en la que cada eslabón fuera el primero pero jamás el último, ha comenzado hoy y hace milenios, aquí y en 1000 lugares. Sus escamas son máquinas y cuerpos que se acoplan, orificios en la piel, fronteras degradadas, sistemas inestables que abren muros y pupilas al espasmo de ser otro, de ser nadie y no poder volver. Voy a leer fragmento al azar. Las paredes del suburbio donde alguien se pregunta: ¿y si un poema pudiera deformar la realidad, filtrarse por sus poros, sustituirla lentamente como una ósmosis? Las calles que se curvan bajo el peso de la imaginación, avenidas enteras, estaciones del metro surgidas de la nada, un túnel de locura que une Tokio, Nueva York, Shanghái, Ciudad de México, Berlín. Palabras que se injertan en la mente colectiva y crecen poco a poco hasta romper el techo de esta cárcel de cristal. Sin duda, es posible. Solo queda saber si ese nuevo mundo sería mejor que este u otra inmensa, irrespirable pesadilla. Creo en estas palabras como un gélido interfaz al que nos conectamos, con la piel encriptada y la conciencia bajo cero. Creo en la obsolescencia programada de todas las creencias, habitáculos, definiciones. El tiempo pasa lento y correoso mientras todo se acelera. Sí, esta última parte así tiene como... Es como una especie de panorámica casi urbana, de cierta manera, ¿no? Hay como una ciudad, hay como muchos personajes que algunos se repiten, como ese joven directivo, ¿no? De hecho, es casi la apoteosis de los fantasmas, ¿no? Porque está poblado de fantasmas. De hecho, totalmente. La voz que enuncia el credo es un fantasma más. Un fantasma más. Una coreografía de la disolución, ¿no? Una coreografía, ciertamente. Pues esa parte empieza así.
hacia una nueva forma, hacia una lentitud ajena a los contornos de la luz y de la noche. Extraña el pensamiento que dibuja en círculos su ausencia de salida y su imposible pausa. Contraria a la pulsión eléctrica que hace rodar las calles, mas nutriéndose en ella, conformándose en ella, algo comienza a despertar. No existen mapas para estos territorios. Es un proceso mudo, un recorrer de carga como error, de cierta manera. Es decir, crees diagnosticar algo cuando te equivocas, hay algo diferente. Es decir, puedes creer en una definición de lo humano solo como si asumes que te has equivocado. Y a partir de esa equivocación, decir, sí, la especie humana existe, pero existe como lo que yo no he sabido ver, no como lo que yo veo. Muy bien, creo que estamos consumiendo el tiempo, Sí. y igual estamos ya fuera de tiempo. Pues sí, ¿Qué no te sé. parece si lees un poco más y abrimos un turno de preguntas o así? Vale, pues lo que prefiráis, a mí me da igual. Sí, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Qué hora es? Pues Yo creo que hemos reloj. Las 9 menos 25. 9 menos 25. bueno, yo creo que igual puedes leer